Bien, ahora hablaremos de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o la ley de la dinámica, establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Esta es conocida asimismo como el principio de inercia. Una de las causas de la persistencia de la física aristotélica y de lo costoso que fue descubrir el principio de inercia fue la imposibilidad de observar en la Tierra la situación en la que se basa este principio, a saber que sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza. La primera ley de Newton o principio de inercia se enuncia así. Si la fuerza resultante sobre un objeto es nula, éste no puede experimentar cambios de velocidad, es decir, no puede experimentar aceleración. Por tanto, si el objeto se encuentra en reposo, perseverará en ese estado, y si está en movimiento, este será rectilíneo y uniforme, sin cambios ni en la orientación ni en el módulo de la velocidad. Con un lenguaje menos preciso, diríamos que los objetos manifiestan resistencia a cambiar su estado de movimiento, o sea, tienen inercia. La inercia diremos que es la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento uniforme si sobre ellos no influyen otros cuerpos o si la acción de otros cuerpos se compensa. En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica. La primera de ellas aparece en mecánica y es una unidad de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia del cuerpo. La inercia térmica, en cambio, mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la cantidad de masa y de la cantidad calorífica. Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes para un observador en un sistema de referencia no inercial. La masa inercial es una medida de la resistencia de una masa al cambio en velocidad en relación con un sistema de referencia inercial. En física clásica, la masa inercial de partículas puntuales se define por medio de la siguiente ecuación, donde la partícula 1 se toma como la unidad m1 igual a 1, mi por a sub i1 igual a m1 por la aceleración i1, donde mi es la masa inercial de la partícula i y a1i es la aceleración inicial de la partícula i, en la dirección de la partícula i hacia la partícula 1. En un volumen ocupado solo por partículas i y 1, donde ambas partículas están inicialmente en reposo y a una distancia unidad. No hay fuerzas externas, pero las partículas ejercen fuerzas entre sí. Bien, la segunda ley de Newton de la dinámica, también conocida como ley fundamental de la dinámica, es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo. Dicho de otra manera, la fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. Bien, en la primera ley aparece un concepto cualitativo de fuerza y de la misma manera el concepto de inercia, como una propiedad de los cuerpos materiales. Es por esto que se introducen conceptos que permiten medir tanto las fuerzas como las inercias. Así se establece la segunda ley de Newton, que se enuncia de la siguiente manera. Si la fuerza resultante sobre un cuerpo no es nula, es que adquiere una aceleración directamente proporcional a dicha fuerza, siendo la ley fundamental de la dinámica, enunciada de esa manera. De esta expresión se deduce que el valor de la constante será elevado para el caso de fuerzas resultantes elevadas que producen aceleraciones pequeñas. Esta misma situación es la que esperamos encontrar cuando el cuerpo que experimenta la aceleración tiene una gran masa, o es decir, una gran inercia, lo que nos lleva a identificar esta constante
como la masa inerte, m, del cuerpo. Bien, ahí tenemos la segunda ley de Newton, también llamada ecuación fundamental de la dinámica, la que la podemos escribir como fuerza es igual a masa por aceleración. Si tenemos en cuenta que tanto la fuerza como la velocidad son magnitudes vectoriales, podemos escribirla en forma vectorial. La ecuación indica que la aceleración tiene la misma orientación, igual dirección y sentido, obviamente que la fuerza resultante. Bien, la tercera ley de Newton, que es interacción de fuerzas. Cada interacción lleva asociada una pareja de fuerzas. A este principio se le conoce como la ley de acción y reacción. Según la distancia a las que interaccionen los cuerpos, podemos distinguir claramente dos tipos: interacción por contacto e interacción a distancia. La interacción por contacto dice que las fuerzas surgen al ponerse en contacto dos o más cuerpos, por ejemplo, cuando hay un choque o cuando se empuja un cuerpo. La interacción a distancia, en cambio, los cuerpos, aunque no estén en contacto, ejercen una fuerza sobre los otros, por ejemplo, la fuerza de atracción de un imán hacia algo metálico o la propia fuerza de la gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna y viceversa. Bien, ahora veremos la tercera ley de Newton, enunciada algunas veces como que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Enunciada entonces la tercera ley de Newton, y a la que llamamos principio de acción y reacción, diremos que la fuerza de acción aplicada para empujar la caja, en este caso, generará una fuerza de reacción, obviamente, en sentido opuesto. F12 será igual a F21. Este principio expone una de las propiedades más sorprendentes de las fuerzas. Las fuerzas siempre aparecen por pares. Dicho de otra manera, la fuerza no es una propiedad de los cuerpos materiales en el sentido de que un objeto puede ejercer o experimentar una fuerza por sí mismo, ya que solo aparecen fuerzas con las interacciones entre objetos. Un objeto nunca podría sentir la acción de una fuerza. Sin embargo, dos objetos y pueden reaccionar, por ejemplo, por contacto. También pueden repelerse si se trata de cargas eléctricas del mismo signo, o pueden atraerse gravitatoriamente, y otras causas y efectos. Asimismo, la tercera ley de Newton enuncia: en todos casos existentes dos fuerzas, las del primer objeto que ejerce sobre el segundo, siendo que ambas fuerzas aparecen simultáneamente, y solo en casos en que interviene un agente de forma activa, hablamos de acción y reacción. Por ejemplo, diremos que cuando una persona salta, empuja el piso con sus pies y se eleva, por lo que decimos que realiza la acción y que recibe la reacción del piso que lo empuja. En la tercera ley de Newton, informa sobre las características de este par de fuerzas y se puede enunciar de la siguiente manera: en toda interacción entre dos cuerpos aparecen dos fuerzas iguales en módulo y en dirección, pero de sentido contrario. Cada una de las fuerzas está aplicada sobre uno de los cuerpos. Bien, les dejo con una tabla que nos explica claramente la primera ley, conocida como la ley de inercia, la segunda ley como la ley del movimiento y la tercera ley conocida como la ley de acción y reacción, donde tenemos características esenciales que aparecen en la tabla presentada. Gracias.